Misterio 51. Desde que yo conozco, ha sido toda una fuente de inspiración a la hora de trabajar. Esto que llamamos el misterio. Sobre todo a la hora de aprender, a documentarme y a querer aprender algo más cada día. No solo es bueno, sino que muy bueno en lo que hace, y además es muy buena persona y tiene un don de gentes espectacular. Una capacidad de disertación como pocos y un divulgar con un cariño que no hay oyente que se resista. Hablamos de Javier Arríes. Vamos a saludarle y luego lo presentamos brevemente. Javier Arríes, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está una de las mentes más prodigiosas de nuestro país a día de hoy? Bueno, una mente destrozada. Después del año académico, ya sabes, vida de profe. Empezamos muy bien, con mucha fuerza, pero cuando acabamos estamos ya con una única neurona y temblando. Nada, bien. Ahora ya en el veranito y eso, pues mejor, recuperando fuerzas. Bueno, los chicos han respondido, muchos aprobados. Me han dado disgustos, como siempre, pero bueno, el balance final no ha sido malo del todo. Pensé que iba a ser peor, así que nos daremos con un canto en los dientes. Bueno, yo me imagino, por mis hijos, que quizás cuando uno tiene un año malo porque los chavales no, los chavales o la gente ya más adulta no responde bien porque suspende, un profesor lo llega a pasar mal, ¿verdad? Una cosa te digo, cuando estamos de exámenes estoy yo más nervioso que ellos. Es decir, tú lo ves bastante más tranquilos y yo estoy apurado, atacado, a ver cómo lo van a sacar. Claro que lo pasas mal, evidentemente. Sí, si te gusta tu trabajo, sí, no, para mí no son solo números. Yo luego los veo a lo mejor y los que salen y han estado trabajando o haciendo prácticas, me llaman, profe, no sé qué, hablamos, me cuentan que están trabajando y claro, para mí es una satisfacción inmensa. Por supuesto que te preocupas por ellos y mucho. Y estás siempre continuamente a ver cómo puedes rescatar a los insalvables, aparentemente insalvables, y en cómo pueden pasar a la siguiente, claro. Pero bueno, ya te digo, el balance ha sido bastante mejor de lo que pensaba, porque este añito ha sido un poco raro aquí en la Comunidad de Madrid, sí. Y bueno, han puesto bastantes trabas en cuanto a fechas de exámenes y cosas por el estilo, pero bien. Bueno, pues me alegro mucho y además, qué buen profesor nos hemos perdido algunos. Bueno. Procuro no imitar los ejemplos de los malos profesores que he tenido, que de eso se aprende. Y oye, pues por lo menos tratar de hacer lo que das, la materia que das, pues lo más atractiva posible. Es una pelea que tengo, ¿no? Sobre todo porque veo que cuando yo hablo con vosotros, pues lo que sé, el otro día hace poco con Jesús Callejo y demás, sois personas que no solo habláis bien, ¿no? O tenéis unos conocimientos, sino que la información que dais la dais con mucho cariño. Y eso hace que el oyente, en este caso, o el aprendiz, el estudiante, encaje mucho mejor la información. Con lo cual, oye, ahí hay medio trabajo hecho sin tener que meterle todo un libro entero en la cabeza, ¿no? Todo ese material que nos obliga el Estado. Claro, no, la idea es sobre todo crear curiosidad. Es decir, tú sueltas una serie de datos, lo haces de manera amena. Y sobre todo, si tú estás emocionado por lo que cuentas, transmites esa emoción al que te está oyendo y le animas a que, oye, qué interesante esto, a que busque más, ¿no? La cosa es que busquemos entre todos. La cosa es animar a la gente a que no se quede solamente, apaga el transistor, se queda con el final del programa. No, que siga, que continúe, que busque. Esa búsqueda yo creo que es la que los mantiene vivos. Pues ya te digo, sigo diciendo que menudo profesor nos hemos perdido algunos. Bueno, vamos a continuar presentando a Javier brevemente, porque el que no conozca hoy día a Javier, mala cosa. Javier Arríes es nacido en Madrid en 1963, todo un chaval. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid en la especialidad de Física de la Tierra y del Cosmos. En la actualidad trabaja como profesor de informática y con anterioridad ha desarrollado labores como programador y administrador de redes y bases de datos. Desde muy temprana edad se sintió atraído por la física y la ciencia en general, pero también por el mundo y la fenomenología de lo anómalo y del pensamiento mágico. Una afición que en su momento le llevó a investigar y conocer desde dentro y de primera mano lugares,
personajes y grupos relacionados con la cábala, la magia, la alquimia, la brujería o el chamanismo. Fruto de ese interés, a lo largo de más de 40 años de investigaciones personales acerca de lo heterodoxo, la antropología y la historia insólita y menos conocida, son 6 para 7 libros publicados hasta la fecha y una extensa cantidad de artículos publicados desde 1995 como colaborador en revistas especializadas como Karma 7, Año Cero, Más allá de la ciencia y alguna que otra que ya no está. Bueno, Javier, lo primero, darte las gracias por estar con nosotros hoy aquí y vamos directamente al meollo del asunto para que no nos falte tiempo y ya verás por qué lo digo, porque la gente se va a enganchar mucho a lo que vamos a contemplar hoy. Lo que hoy nos trae aquí, y me quiero centrar en este principio sobre todo, es en el chamanismo. Objetos malditos y magia en el Antiguo Egipto, pero empezamos por el chamanismo. El chamán, la Pachamama, son términos a veces que suenan lejanos, a tierras muy alejadas de todo lo moderno. Pero quizás, y solo quizás, estemos ante un salto de calidad, y no solo de tecnología, sino en cuanto a la fe y el regreso al contacto con nuestro planeta. ¿Lo percibes así? ¿O es solo un espejismo aderezado con una crisis mundial de ideas aparte de económicas? Hombre, lo percibo pues como un fenómeno que nos define como especie. Nosotros estamos involucrados ya en un mundo excesivamente tecnológico y hemos perdido de vista pues muchas cosas, ¿no? Pero afortunadamente en el planeta pues todavía hay gente que vive en contacto con la naturaleza, que todavía tienen pues culturas, ¿no? Que están enraigadas en ella, que dependen de ella, y cosmovisiones, bueno, pues que en algunos casos estamos olvidando y que deberíamos recuperar porque tienen mucho que enseñarnos. Dentro de esas técnicas, dentro de esos rasgos culturales, está el chamanismo, que a mí sí me interesaría, en principio, poder definirlo bien y porque observo muchas veces que es una especie de saco en el que se mete un poco de todo, ¿no? Es decir, un chamán pues se le puede llamar a un sanador, a un brujo de una tribu más o menos perdida. Es más o menos la imagen que tenemos la mayoría, ¿no? Pues eso, el típico hechicero de una tribu perdida en Siberia o en la selva amazónica, etcétera, ¿no? Es algo muy concreto. Es decir, no cualquiera es un chamán, no es cualquiera que maneje algo sagrado es un chamán. ¿Qué es un chamán realmente? Es Mircea Eliade, que es uno de los autores en este tema, pues para mí de mis favoritos, lo definía de una manera muy clara. Es un técnico del éxtasis. Es alguien que es capaz de, con su conciencia, abandonar la realidad ordinaria, el mundo cotidiano, el mundo de lo que vemos, de lo que perciben nuestros sentidos, e ir a esos hipotéticos otros mundos en los que viven pues otras entidades, incluidos nosotros mismos, los espíritus de animales, etcétera, y de ahí obtiene información. Es decir, es alguien que voluntariamente, utilizando diferentes técnicas, como ya veremos, es capaz de trascender su propio cuerpo y de moverse en esas otras realidades, tanto por encima como por debajo, ¿no? En los submundos como en los mundos celestiales. Esa sería prácticamente la definición de chamán. El resto, pues puede venir añadido. Algunos chamanes, por ejemplo, ejercen de sacerdotes, pero un sacerdote no es un chamán. Un sacerdote no entra en un estado alterado de conciencia. Cuando entabla, por decirlo así, algún contacto con la divinidad, lo que está haciendo es rogar, hacer sacrificios, etcétera, pero se mantiene en un estado de conciencia como el nuestro. El chamán no. El chamán opera en un estado de conciencia alterado y supone, tanto él como su gente creen que están moviéndose en una realidad aparte. Es esa un poco lo que le define, ¿no? Esa capacidad de moverse a través de los mundos. Sí, yo quería comentarte sobre todo cuando hablabas de lo que es el chamán, porque yo creo que en esto el cine tiene mucha culpa, porque claro, hoy día la televisión, el cine, es muy fácil darle una imagen que no es a lo que tú quieras exponer, ¿no? En ese tipo de formatos. Pero es un poder que tenemos que decir que es lo más antiguo que conoce el hombre. De hecho, en todas las culturas, las similitudes son increíblemente importantes. O sea, son casi semejantes en casi todo lo que chamanes, brujos, etcétera, se podrán llamar de muchas maneras. Pero las similitudes de culturas completamente distintas, ajenas entre sí, son casi clavadas, ¿no? Sí, efectivamente. Eso es lo que un poco pues te deja sorprendido, ¿no? Cuando empiezas a investigar en estos asuntos. La palabra chamán, en principio, ya para ir delimitando más el tema todavía, la palabra chamán procede del tungús, que es una lengua que se habla por parte de los pueblos uralo-altaicos. Estamos refiriéndonos, para situarnos un poco geográficamente, pues en Asia, ¿no?
en esas zonas que son la parte extrema de Siberia, Mongolia, etcétera. En esos territorios, en esas latitudes, pues vive gente que suele llevar una vida nómada, y la palabra chamán pues es la que utilizan algunos de esos pueblos. Otros utilizan otras muy diferentes. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de un chamán norteamericano, él no nos va a entender así. Él tendrá su propio nombre. Por ejemplo, entre los Lakota, lo que nosotros conocemos como Sioux, ellos se conocen a sí mismos como Lakota, será un Wikasawakan, un hombre sagrado, ¿no? Y cada cultura pues tiene su forma de denominarlo. Es decir, la palabra chamán la utilizamos para todos, pero en realidad, concretamente, pues se refiere a estas gentes uralo-altaicas, ¿no? Pero bueno, lo que hacen unos y hacen otros es suficientemente similar como para poder definirlos y meterlos, etiquetarlos del mismo modo, ¿no? Todos estos hombres sagrados de todas estas culturas resulta que tienen esa capacidad, como decíamos antes, de volar hacia los cielos más altos y de introducirse en los territorios que están por debajo del subsuelo, en los mundos tónicos, en los mundos subterráneos, y todos más o menos utilizan técnicas muy parecidas, ¿no? Que es lo realmente curioso. Y técnicas que, como bien decías antes, parecen encontrarse pues prácticamente desde que somos de especie. Es decir, en las cuevas, por ejemplo, que hay en el sur de Francia, en algunas que tenemos también en la cornisa cantábrica, en esas grutas ya aparecen dibujos de personajes que están como disfrazados de animales, que llevan, por ejemplo, pues una máscara de bisonte, con toda la piel, de ciervo, a veces disfrazados de pájaros, y que parecen estar en actitudes danzantes. A su alrededor pues hay todo tipo de parafernalia, arcos pequeños, por ejemplo, que no son útiles para cazar, sino que parecen realizar algún tipo de rito. En otras ocasiones aparecen como postrados, ¿no? Como si su cuerpo físico estuviera ahí y ellos estuvieran volando. Así que parece que es algo que tiene una antigüedad pues tremenda. Parece que es algo que parte de la época en la que éramos cazadores y recolectores. Y es, como digo, una técnica, es decir, no es un sacerdote, no es un profeta. Eso también existiría en estos pueblos. Evidentemente tendrían una religión, tendrían unos sacerdotes que se encargarían de hacer de intermediarios entre el pueblo y las divinidades, aplacarlas, etcétera. Pero luego aparte está esta gente, estos técnicos que son capaces de hacer esto y a los cuales se le consulta para cosas pues muy prácticas. Por ejemplo, en estas rutas, por ejemplo, pues podemos imaginar que el chamán está buscando territorios de caza o está buscando recursos naturales para, cuando vuelve de su viaje, poder comunicarle a la gente dónde están esos recursos y facilitar, por ejemplo, la caza, facilitar también la curación de alguien, etcétera. Y aparece, como digo ya, pues en esas cuevas del sur de Francia y de la cornisa cantábrica, y en esas pinturas prehistóricas que son geniales, son maravillosas, y ya nos están hablando de un mundo fascinante. En algunos casos incluso se piensa que esas pinturas han sido pintadas en lugares estratégicos de la cueva, porque a partir de ahí el chamán vería la puerta por la cual entrar y salir al otro mundo, ¿no? Algo fascinante. Hay que imaginársele metido en la zona más profunda de la cueva, en la zona más sagrada, en el Sancta Sanctorum de esa cueva que representa al útero femenino, tratando de alcanzar el otro lado, y precisamente por algunos sitios él cree percibir, escuchar, ver y oír el sonido de los otros espíritus que están esperándole al otro lado a partir de determinados puntos de la cueva, y es ahí donde parece que ellos ponen su marca, por decirlo así, con sus pinturas. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero hacer un pequeño KitKat. Es que me ha venido así de golpe al escucharte, ¿no? Porque tenemos tendencia, me vuelvo a repetir, por el tema del cine y las series y todas estas cosas, a que en la cultura japonesa, por ejemplo, sí que tenemos como más visto, ¿no? Ese tema espiritual, ese conocimiento de las plantas, ese manejo de ese otro lado. Pero sin embargo, cuando nos lo enseñan en un documental a un africano perdido en cualquier selva de Latinoamérica, donde sea, me da igual, como que lo denostamos. Antropológicamente hablando, tiene un sentido muy, muy duro a la hora de ver cómo somos la sociedad a día de hoy. Sí, es la idea que tenemos siempre de lo primitivo, ¿no? Lo primitivo. Correcto. Como algo que está anticuado, que es pues un estadio rudimentario que ya hemos sobrepasado. Y bueno, era la idea que se tenía por parte de historiadores, exploradores, arqueólogos en el siglo XIX. Es decir, cuando se iban por ahí a colonizar países, lo que menos esperaban es encontrar culturas densas, fuertes, intensas en esos lugares. Los veían como salvajes a los que había que llevar la civilización, porque los pobres estaban en un estadio previo y prácticamente pues eran casi semihumanos, ¿no? Esa es una idea que hemos ido
arrastrando y que, bueno, que los antropólogos pues han ido despejando y han ido, afortunadamente, han ido desechando absolutamente. Al principio se hacía un poco antropología de salón y prácticamente los antropólogos lo que hacían era pues basarse en los datos que mandaban los militares acerca de las costumbres que tenían los salvajes, entre comillas, y ellos a partir de ahí pues empezaban a elucubrar y a hacer un poco pues la historia cultural de esos pueblos. Pero afortunadamente también la antropología, la etnología han cambiado y lo que hay ya son estudios de campo. Es decir, los antropólogos abandonan los salones después de haber estudiado sus libros y sus carreras universitarias, y lo que hacen es irse al Amazonas, a África, y a tomar nota de lo que está ocurriendo allí. Y entonces, gracias a esto, hemos descubierto un mundo riquísimo, un mundo que atrapa a los antropólogos, que en algunos casos incluso quedan pues prácticamente prendados de la cultura que están estudiando y acaban ellos convirtiéndose en discípulos de aquellos a los que iban a estudiar, ¿no? Un caso realmente curioso, por ejemplo, es el de Michael Harner. Es un famoso antropólogo estadounidense. Y bueno, pues este hombre es prácticamente el padre de lo que se conoce ahora como neochamanismo. Este hombre ha estado estudiando, entre otros, a las etnias que viven en la selva amazónica, ¿no? A los jíbaros, por ejemplo, y ha estado viviendo con ellos y ha sido incluso discípulo de chamanes jíbaros, y él mismo prácticamente es un chamán porque ha sido iniciado por ellos como lo hubiera hecho cualquier indio de la tribu, de modo que sabe muy bien de lo que habla. De momento ya le han convencido a él y está jibarizado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y él lo que ha hecho es trasplantar un poco esos conocimientos que ha ido obteniendo de unos y de otros y tratar de sacar de eso todo lo posible que pueda ser trasplantable, por decirlo así, a nuestras ciudades, para poder pues traernos algunas de las técnicas que se utilizan allí. Se llama neochamanismo, consiste mucho en visualización. Una cosa que sí tengo yo que denostar es que a menudo la gente que practica el neochamanismo ya piensa que son chamán. No, para ser un chamán tienes que pasar por todas las tribulaciones por las que pasa un chamán realmente. Una iniciación dura, un renacer absolutamente duro, unas vivencias intensas. No basta con una visualización, te tienen que venir a ver los espíritus, como quien dice, ¿no? Tienes que pasar por tus trances de ayahuasca, etcétera. Pero oye, son técnicas que pueden resultar desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista psicológico, pues muy, muy efectivas, ¿no? Pero lo que te decía, que gracias a Dios, pues ahora hay estudios de antropólogos que realmente muy serios, que ahora nos permiten conocer realmente cómo son por dentro esas sociedades y ver toda la complejidad, pero a veces enorme, que esconden, y esa cultura que por el hecho de que vayan materialmente pues vestidos con menos tejidos que los nuestros, o no manejen móviles o tengan una tecnología bastante más rudimentaria, resulta que la visión que ellos tienen del mundo puede ser tan compleja y a veces más que la nuestra, ¿no? Que es algo sorprendente. Ahí es justo donde yo quería llegar, porque palabras como agonía y aniquilación, desgarramiento, extracción de ojos y sangre, descarnamiento contemplado y renovación física y espiritual de todos sus órganos y carne. Esto está en varias exposiciones tuyas. Yo me imagino que todo esto forma parte de ese ritual que decías de cómo nace. O bueno, hay varios tipos de chamanes, ¿no? Que quiero decir, está el que lo es porque lo tiene que ser, porque lo va a ser de nacimiento, digamos, y luego está el que quiere ser chamán. Ahí hay mucho que decir, ¿no? Es un camino terrible, es un camino que muchos no quieren. Hay muy pocos individuos que quieren ser chamanes, tenemos casos de ellos, generalmente suelen ser los más débiles, por decirlo así, los menos fuertes, y bueno, las pasan canutas hasta que obtienen esa iniciación que les puede llegar o no les puede llegar. Pero los que realmente quieren tener la facultad que tiene el chamán de moverse por los mundos, pues es un camino realmente duro, ¿no? Hay diferentes formas de entrar en el chamanismo. Una de ellas, por ejemplo, es hereditaria. Tú heredas ese poder, esa facultad de tu padre o de tu abuelo, que de alguna manera incluso él viene a verte cuando es un espíritu para decirte, te toca a ti. Ahora tienes que entrar en ese mundo de los espíritus y sufrir el conocimiento. El conocimiento se sufre. Antes de que tú puedas curar a un enfermo, tienes que sufrir su enfermedad. Tienes que conocer al demonio de la enfermedad, a la propia enfermedad, para que realmente seas capaz de curarla. En otras ocasiones son los propios espíritus los que determinan que tal niño de tal tribu es el que va a ser escogido por los espíritus para convertirse en chamán.
Y a partir de ahí, pues vienen pruebas absolutamente alucinantes. En algunos casos, la persona que se va a convertir en chamán desde que es pequeño empieza a vivir de una manera pues extraña. Se ve atacado por ataques de melancolía. Se pierde por el bosque, se pone a reír como se pone a llorar, escucha cosas, escucha sonidos, percibe luces, sombras, cosas que le dan vueltas, como si estuviera sintiendo una llamada. Y él se siente mal, se siente en un desequilibrio absoluto, se siente enfermo. En algunas ocasiones esa enfermedad llega a convertirse en algo físico y en los casos más duros incluso llega a convertirse en un coma de 2 o 3 días en los cuales experimenta pues una auténtica iniciación, pero una iniciación a lo bestia, o sea, una regeneración absoluta. Y esa regeneración absoluta suele venir marcada por visiones vivas, vívidas, en las que siente que los espíritus le han cogido pues en el fondo de una cueva, en el fondo del mar, en algún lugar extraño, en algún desierto. Le cogen y lo desgarran, le alancean la cabeza, le desgarran con ganchos, le arrancan la carne y le dejan en aquello que físicamente, por decirlo así, metafóricamente, somos lo único que realmente somos, lo único que permanece de nosotros, que es el esqueleto. La carne se pudre, los órganos se van, pero el esqueleto permanece, es lo único consistente y duro dentro de nuestro cuerpo físico. Pues de manera metafórica, por decirlo así de alguna manera, los espíritus le dejan en eso, en los simples huesos. Y a partir de ahí, cuecen su carne, cuecen sus ojos, sus sentidos, en un gran caldero. Él está sufriendo ahí absolutamente, pero ellos lo que están haciendo es transmutar esa carne, convertirla en la carne del chamán, y luego se la vuelven a poner. Y cuando se la pone, él lo que siente es que ha encontrado la luz, que ha visto la luz, que ve la luz de los chamanes, que puede reconocer a otros chamanes por una extraña luz que emanan de ellos mismos, que pueden ver a los espíritus, que los oyen, etcétera. Es decir, ha nacido de una manera nueva. Cuando el chamán, después de haber pasado esa enfermedad en la que prácticamente le dan por muerto casi, a veces en un coma, como digo, de 2 o 3 días, y resucita, por decirlo así, para su tribu, pues vuelve absolutamente cambiado y diferente, porque él, mientras parecía ahí muerto o dormido o en coma, ha vivido una experiencia absolutamente brutal. En algunos casos, algunas de esas experiencias iniciáticas son reales. Por ejemplo, algunos chicos entre los Arunta y en algunas tribus en Oceanía y en Australia, por ejemplo, se les insertan cristales de cuarzo, porque el cuarzo es luz líquida, es la piedra de los espíritus directamente bajo la carne, ¿no? Es decir, se les hacen incisiones y sufren dolores muy fuertes, muy intensos, en los cuales pues están recibiendo esa iniciación, ¿no? Ese morir para renacer. Realmente el camino del chamán no es nada sencillo. Sí, el que piense que es un chollo que le gustaría ser chamán, seguramente ahora mismo se lo estará pensando. Sí. Algo llamado el vuelo mágico hace referencia a un compendio de situaciones y acciones, varias tanto del chamán como de su cerebro y aptitudes. Digamos que son muy capaces de alterar de distintas maneras su cerebro hasta entrar en estados alterados de consciencia, como bien nos decías, a través de distintas maneras, formas y sustancias obtenidas de según qué plantas. Creo que son los primeros químicos de la historia, ¿no? Sí, absolutamente, claro. Hay muchas maneras, ¿no? Se trata de alcanzar ese trance, ese momento en el que la conciencia de uno puede salir de uno mismo y viajar pues más allá del mundo que está, digamos, limitado por nuestros sentidos físicos, ¿no? Por nuestra vista y nuestros oídos físicos. ¿Cómo alcanzar eso? Bueno, pues entramos en diferentes estados de conciencia cuando alteramos nuestros ritmos. En nuestro cerebro hay un ritmo alfa, un ritmo beta, etcétera. Cada vez que entramos en uno de esos ritmos, digamos que determinadas funciones cerebrales se ponen en funcionamiento o no. Los tambores, los que estamos acostumbrados a ver en las películas, cuando vemos, por ejemplo, pues rituales de indios norteamericanos, etcétera, si vemos también los mismos rituales en los que aparecen esos sonidos, esos tambores también en África, etcétera, resulta que suelen llevar un ritmo muy determinado, no vale cualquiera. Y además empiezan con un ritmo, siguen, que pueden llegar a durar durante horas el mismo ritmo y luego salen con otro. Es decir, se trata de inducir un ritmo y por lo tanto una vibración que esté acorde con ese estado de trance que estamos buscando. Ahí tenemos una manera de entrar con el ritmo, con el tambor, que es un elemento mágico para el chamán y un elemento fundamental. Luego hablaremos de él. Puede ser un tambor, pueden ser unas maracas, puede ser un arco. Antes hablaba de una figura en una cueva en el sur de Francia donde aparece un hombre vestido con máscaras de animales que está en actitud danzante y lleva un arco pequeño. ¿Por qué? Porque ese arco pequeño también es el primer instrumento de cuerda que se ha inventado, ¿no? La guitarra, nuestros laúdes, nuestras bandurrias y estas cosas que ahora tenemos, en realidad no son más que hijos
perfeccionados del arco, que era un instrumento de caza, pero que tú también lo podías utilizar para, tensándolo y destensándolo, para hacer música. Bueno, pues ahí aparece también ese chamán con ese pequeño arco. Es la música y es la ciencia de la vibración. Se creen, los chamanes actuales creen, la mayoría de las culturas en las que se ha ido a estudiar el chamanismo, creen, en su mayoría, que el chamanismo que hay ahora mismo es un chamanismo, por decirlo así, debilitado. Que antes había un gran chamanismo, es decir, que los chamanes eran capaces de viajar al otro lado, de entrar en esos estados de conciencia prácticamente con la voluntad, o con ejercicios de respiración, como en el prana yoga, en el ámbito del yoga, y entrar así en esas formas de meditación. Pues lo mismo harían ellos, utilizando ritmos respiratorios, etcétera, utilizando, como digo, pues ritmos de sonido. Y cuando eso se pierde es cuando aparece el uso de los enteógenos, ¿no? El uso de las plantas, que tienen ese poder, ¿no?, de alterar nuestra conciencia. Nosotros los llamamos alucinógenos. En realidad para ellos son enteógenos, es decir, plantas en las que vive un espíritu, en las que vive a veces un dios, y al comer esa carne de ese dios, tú mismo entras en el mundo en el que está esa divinidad, ¿no? Pues en todas partes del planeta hay plantas de ese estilo. Si nos vamos a América, por ejemplo, podemos encontrar pues el famoso peyote, hongos como los psilocibes, los sinocibes, diferentes tipos de datura. Aquí en Europa, por ejemplo, era típico, lo que nos quedó de esa farmacopea es lo que quedó registrado en los juicios por brujería en Europa, ¿no?, donde se suponía que las brujas, para hacer su célebre vuelo con las escobas, lo que hacían era preparar untos, luego disfrazado todo eso con todo tipo de añadidos, por ejemplo la manteca de niños muertos, etcétera, y cosas así más macabras, sí. ¿No?, que buscaban los inquisidores, algún elemento graso evidentemente, para luego poder hacer ahí una maceración de plantas que generalmente son, y que podemos encontrar en el campo todavía, datura estramonio, belladona, beleño, dulcamara, hierbamora. Esas plantas tienen componentes químicos intensísimos que pueden llevarnos a, bueno, prácticamente ellas quedaban en coma en el suelo, y mientras se podían tirar 2 días en una ensoñación perpetua, ¿no?, en la que ellas pensaban que habían ido al aquelarre, volvían, etcétera. En Asia encontramos, por ejemplo, el uso de la manita muscaria. Entre los lapones, por ejemplo, pues era algo habitual, ¿no?, en los chamanes lapones, el consumir manita muscaria. Recordemos que es esa seta preciosa, ¿no?, típica navideña, que es roja con pintintas blancas. Bueno, pues eso es un tóxico, que también es neurotóxico, y ellos lo utilizaban para hacer sus vuelos mágicos, ¿no? En África también hay diferentes tipos de datura. En la selva amazónica encontramos esas famosas lianas con las cuales se hace la ayahuasca, etcétera, ¿no? En todas partes hay algún tipo de plantas que de alguna manera supieron encontrar nuestros ancestros y pues usarlas, ¿no?, para abrir estas puertas de la percepción, que diría Aldous Huxley. Yo solo conozco a una persona personalmente que haya tomado ayahuasca, y me lo contaba hace poco, Juan G. Vallejo, y claro, lo pasó muy mal. Fue una dosis fuerte y le costó salir. No sé si me dijo unas 12 horas o así, muy mal, sí. Muchas alucinaciones y peligro serio. Pero bueno, ahí estaba el chamán, además con esos mantras, ¿no?, podíamos decirlo así. Decías de esos sonidos constantes y que pueden variar, depende de lo que quiera conseguir el chamán. Yo creo que vamos a ir hilando con nuestro siguiente tema de objetos malditos, pero antes quiero contarte algo que contaba Carlos Yandres, miembro del equipo de Félix Rodríguez de la Fuente. Él ha estado mucho tiempo con chamanes de todo tipo. Creo que esto hablo un poco de memoria, que me perdonen los oyentes. Hablo de estuvo, creo que fue en Panamá. Él estuvo allí un tiempo, hizo amistad con el chamán de la tribu en cuestión, la que fuera, no recuerdo ahora exactamente el nombre. Y bueno, pues este señor le hace un regalo. Le dice: toma, Carlos, te vamos a hacer un regalo, nos lo hemos pasado muy bien contigo, hemos aprendido todos, uno de cada, ¿no? Todo muy bien. Y le regala como una especie de astilla. En este caso, claro, él como un poco ese tono irónico muy español, pues dice: bueno, esto seguro que es lo que necesitaba mi mujer, ¿no? Y le dice, en esto le dice el chamán, le dice: Carlos, no seas irónico, porque esto es de la madera mágica de un árbol bueno, una explicación muy chamánica, ¿no?, de allí de la zona. Bueno, pues todo transcurre, él vuelve a España, y al poco tiempo, pues por circunstancias, enferma a su hija. Y bueno, él tenía su astilla de madera, la tenía ahí con sus recuerdos de otros viajes. Bueno, el caso es que enferma a su hija, van al hospital y le dicen que tiene una leucemia muy, muy grave, que le queda muy poco tiempo, pero que bueno, él tiene que autorizar unas pruebas para saber en definitiva qué tenía
o qué tipo de leucemia era, ¿no? Bueno, pues él firma lo que tiene que firmar, vuelve a su casa con su mujer, imagínate, pues destrozados. Y el caso es que, pues la mujer le recuerda, oye, ¿y la madera? Resulta que le había comentado el chamán antes de irse, que me lo he saltado, perdón. Él le dice que si él tiene algún problema, que moje la madera y espere a que se ilumine. Bueno, pues esto se lo recuerda a la mujer a él. Dice, bueno, pues tampoco tenemos nada que perder. Coge la maderita, la mojan y tiende a iluminarse. Justamente él lo cuenta y dice, y aunque parezca increíble, nos quedamos dormidos. Hay que entender que un padre y una madre, cuando le acaban de dar una noticia así de su hijo, lo que menos va a hacer es dormir esa noche. La tensión, los nervios, el cerebro no te deja conciliar el sueño. Bueno, pues él dice que se quedaron plácidamente dormidos. En esto que van al día siguiente, o miento, perdón, no sé si era al día siguiente o la semana después, da igual. Bueno, el caso es que van a por las pruebas y le dicen que todo va muy bien, que ha sido un error de los análisis, que sí que tiene una enfermedad congénita, pero que no le va a permitir, que le va a permitir vivir pues hasta los 80, los 90, con una medicación, pero tan normal. Bueno, pues ellos están felices, se van a celebrarlo, a comer con la familia, y en esto que le llaman de la embajada. Le llaman de la embajada y le dicen que hay un señor que pregunta por él. Era el chamán que le estaba llamando. Ajá. Y claro, le dice Carlos, dice, bueno, Carlos, hemos estado toda la noche pensando en ti. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha solucionado? En esto, Carlos, mira, se me están poniendo los pelos de punta solo de recordarlo. Es que es muy importante porque él dice, ¿pero por qué me llamas? ¿Qué ha pasado? Tal. Dice, hemos sentido que tenías algún problema y hemos estado rezando por ti toda la noche y haciendo, bueno, pues lo que tuvieran que hacer, ¿no? Claro, él, tal como lo cuenta, se echa a llorar y ahí se acaba la conversación porque no puede seguir hablando. Luego ya con el tiempo, él contacta de nuevo, ¿no? Y bueno, ahí ya continúa la historia. Esa unión con la tierra que tienen estas personas, o sea, este caso, o sea, es que hay que creérselo, esto no puede ser mentira, esto tiene que ser real. Es como un teléfono móvil a distancia. Él necesitaba una ayuda y se la prestaron. Unieron energías pensando en él, sin saber cuál era el problema que tenía. Bueno, ahí está realmente lo curioso, ¿no? Las anécdotas un poco por debajo que cuentan precisamente también mucho los antropólogos, ¿no? Que han ido precisamente a hacer su trabajo de campo y que cuentan pues anécdotas que les han dejado pues absolutamente alucinados y tienen que hacerlo un poco pues por debajo de lo que es la obra académica que tienen que presentar a los medios académicos y que bueno pues ellos se han traído sus propias experiencias, a veces pues experiencias a las cuales no les pueden dar ninguna explicación racional, ¿no? Y realmente es lo que les ha de alguna manera lo que les enamora de esas culturas, ¿no? Que hay algo más, que parece que hay algo más. Y anécdotas de este tipo, pues a gente que ha visitado chamanes, pues montones, sí, evidentemente, y es lo que le hace realmente fascinante, ¿no? Porque parece que no estamos descubriendo o describiendo, mejor dicho, una serie de técnicas que utiliza una gente por ahí en la selva, ¿no? Es que parece que tienen algún sentido y que de alguna manera, de alguna forma, sí que entran en contacto con alguna forma de la realidad que para nosotros, pues, digamos que está un poco limitada o está perdida o está detrás de esos sentidos que no hemos aprendido a utilizar de otra manera. Bueno, todo esto venía para hilar un poquito ya con uno de los libros más maravillosos que tiene Javier. Bueno, hay que decir que no sé si es el mejor, porque yo es que no lo he podido conseguir, el de vampiros, que es un libro muy cotizado, de hecho cada vez que lo busco cada vez está más caro, porque no hay. Aprovecho para preguntarte, ¿no se puede reeditar? Pues en principio la editorial que lo sacó en su momento no parece que tenga muchos visos, pero bueno, no se pierde la esperanza en que en otro momento pues se pueda recuperar por ahí, hacer una reedición por otro lado. Pues se vendería porque es uno de los más buscados, eso sí que me consta. Bueno, pues yo todo esto venía, ya que esta madera, este objeto es mágico, ¿no? Como un teléfono móvil de los nuestros conectaba a Carlos con ese chamán y con su problema. Bueno, pues nosotros vamos a hablar del mundo ahora de los objetos mágicos, en este caso de los malditos, de los que en vez de hacer el bien, hacen el mal. En tu libro nos hablas de una clasificación, según sea su destino, o más bien como estén cargados o infestados, desde una forma involuntaria a una forma voluntaria.
Parece complejo, pero una vez leído, uno se hace cargo de cómo suceden según qué cosas y actos. Sí, mira, para que te hagas una idea más o menos de cómo empecé el libro, empezó pues leyendo las típicas páginas web en las que te aparecen los típicos rankings de objetos malditos. Los 10 objetos más malditos, los 5 objetos más malditos de la historia, los 15 objetos más terribles y malditos de la historia. Pues yo me encontraba con eso y decía, caramba, no hay ningún estudio realmente serio sobre este tema. Hay montones de páginas en las que hacen sus propios rankings, te cuentan una cosa milimétrica, poca cosa más, y ya está. Pues entonces me puse como loco a buscar objetos de todo tipo, no solamente los que aparecían en los rankings, que tuve que descartar muchos, porque vi que aquello era también otra tela de saco en la que se metía de todo, y empecé pues a encontrarme con un montón de objetos de todo tipo a los cuales se les suponía una naturaleza perniciosa. Fue lo primero que hice, limitar ese estudio a objetos que no que asusten o que den miedo, sino a objetos que realmente a sus poseedores o a la gente que está en contacto con ellos les causa algún daño real, ¿no? A eso fue a lo que denominé objetos malditos. En alguno de estos rankings, por ejemplo, hay cierto vestido de novia que tiene una leyenda detrás, una novia que no pudo casarse, el vestido de novia se mueve. Bueno, eso es lo que te puedes dar un susto, pero por lo demás, pues no te hace ningún daño. Otra cosa, por ejemplo, es la historia del diamante Hope, por ejemplo, que se supone que aquel que lo tenga o que lo posea, pues va a pasar por todo tipo de desgracias, pues de las peores, ¿no? Tanto él como aquellos que entran en contacto con él. A partir de ahí, pues me encuentro con un montón de objetos, como digo, que se supone que son pues absolutamente malignos, y empiezo a clasificarlos. Yo tenía en mi mesa un poco pues como en estas películas en las que aparece el típico detective poniendo las fotos de los sospechosos, haciendo parentescos por aquí y por allá, las diferentes pistas, y de repente pues empiezo a ver un poco la luz. Parece que algunos objetos tienen cosas en común. Por ejemplo, muñecos. Hay una categoría de muñecos. Los muñecos parecen ser uno de los objetos más dispuestos a estar malditos que otros, ¿no? Determinados muebles que tienen que ver mucho con sus dueños, sillas. Ahora ya una silla pues es prácticamente de todo el mundo, pero todos sabemos que hasta no hace mucho esa silla era la del abuelo, donde se sentaba el abuelo, y a la mesa se ponía a comer justamente ahí. Las camas, ¿no? Algo también muy personal. Cuadros que parecen como una especie de ventana al otro lado, y algunos parece que ese otro lado pues no es nada bueno, ¿no? Determinados cuadros malditos, objetos arqueológicos. Empiezan a aparecer pues diferentes objetos que se puedo clasificar por un lado por el tipo de objeto que son. Y investigando un poco, trayendo de atrás, tirando de eso, desechando aquellos que son absolutamente inventados, pues vas encontrando con que detrás de eso siempre hay digamos que una filosofía, una idea, la idea de que ese objeto está cargado por una energía nefasta, o que hay siempre una entidad que lo manipula, una entidad que evidentemente también es nefasta para aquel que entra en contacto con él. Es decir, podemos clasificarlos en objetos que están cargados, por decirlo así, con una energía maléfica. Aquellos que se ponen en contacto con el objeto reciben un poco digamos que se les envenena el aura, por decirlo así, y otros que en vez de una energía informe o no material y más o menos abstracta, realmente están manipulados por una entidad, ¿no? O eso nos dice la leyenda que está asociada al objeto. Y luego me encuentro con que, bueno, pues en algunos casos el hecho de que esa energía esté ahí, o esa hipotética entidad esté ahí, pues es involuntaria. Por el tipo de objeto ha podido ser un poco foco de atracción de una entidad que andaba por allí, o en otros casos es voluntaria. Hay muchos objetos que están asociados a la hechicería. No hay nada más maldito que un muñeco vudú hecho a conciencia, por ejemplo, para dañar a alguien, o que un objeto que es parte del producto de un ritual de hechicería de odio, por ejemplo, pues como coserle la boca a un sapo y los ojos y dejarlo enterrado en una caja para que se pudra, con hormigas, por ejemplo, para que se pudra dentro de la caja, y cuando pase la persona que sea encima de ese camino, generalmente se suele dejar en caminos en los que sabes que va a llegar a su casa y tiene que pasar por encima, pues de alguna manera deje toda esa energía nefasta que está soltando ese pobre animal que está sufriendo ahí, ¿no? Son objetos que realmente están hechos a conciencia para mantener ahí ya sea una fuerza maléfica más o menos abstracta, y en muchos casos ese tipo de hechicerías y de brujerías conllevan también la evocación, es decir, se evoca a entidades para que se asocien al objeto y hagan polvo literalmente a la víctima, ¿no? Entonces un poco esas son las clasificaciones. Sustancias etéricas, astrales, asociadas de manera inmaterial, entidades asociadas al objeto,
en algunos casos involuntario, en otros casos voluntario, y generalmente suele haber hechicería detrás. En este punto llegamos, por ejemplo, para que la gente lo normalice un poco más, de que este tipo de cosas se dan y, bueno, existir, bueno, el que no lo ha experimentado va a decir que no o que no cree, pero claro, llegamos a los Warren, por ejemplo, para no enredarnos mucho. Esta gente tenía un montón de cosas con cierto poder. Hablamos de la muñeca Annabelle, o hablamos de Robert, el muñeco aquel que le da origen a Chucky, ¿no? Pero como quiero llegar a Egipto no tardando mucho, háblanos de una joya muy pero que muy especial y con una mala leche, por decirlo de alguna manera, increíble. ¿De joyas? ¿Alguna joya? Sí, yo creo que había una por ahí un poco criminal, ¿no? Un poco mala. Hay bastantes, de hecho, son de los objetos más terribles. Uno de los más terribles es el Hope, por ejemplo, que es un diamante que fue traído por un comerciante francés en plena época de Luis XIV. Este hombre, Tavernier, pues habría obtenido un diamante que era una piedra absolutamente tremenda, de un peso tremenda, y habría sido una piedra arrancada del ojo de un ídolo, y por lo tanto de ahí la maldición, ¿no? Ese ídolo, una divinidad hindú, evidentemente, pues no estaría nada contenta con que le hubieran robado el ojo de su estatua. Allí va este hombre con sus diamantes, no es el único, lleva más, y se lo vende a Luis XIV, ¿no? Se le llama el azul francés. Allí lo tallan y lo convierten en un objeto preciosísimo que forma parte de la corona de Francia. Luis XIV lo luce en las festividades para darle más prestancia al soberano como representación del principio solar, etcétera, esas cosas que le gustaban tanto al rey Sol, precisamente. Y bueno, acaba en manos de su hijo, Luis XV, que lo pone en un toisón de oro. A partir de ahí, pues más o menos bien, lo que pasa es que Luis XIV, dicen, el imperio que formó empieza a derrumbarse ya en sus últimos años, y claro, cómo no, se lo achacan al diamante, ¿no? Pero cuando llega la cosa es cuando acaba en manos de Luis XVI. Empieza con Luis XIV, Luis XV, acaba en manos de Luis XVI y de María Antonieta, que todos sabemos que acabaron pues fatal, ¿no? Acabaron con esa revolución que acabó con sus cabezas separadas de sus cuerpos. Una anécdota terrible, precisamente es la de la princesa María Teresa de Lambel, que se empeñó en llevar el diamante en una fiesta. María Antonieta se lo dejó, y bueno, pues uno de los episodios más terribles de la Revolución Francesa es cuando el populacho coge a María Teresa de Lambert, a la princesa, la desnuda, la somete a todo tipo de vejaciones, prácticamente la matan a golpes, la descuartizan, ponen su cabeza en una pica y la pasan por delante de la Bastilla para que lo vea la propia María Antonieta, pues cargada, como digo, de horror. A partir de ahí es robado, es llevado a Inglaterra. Todos aquellos que estaban involucrados, fue un robo en la Bastilla, aquellos que estaban involucrados acabaron muy mal, o en prisión, o consiguieron escapar, pero acabaron muriendo enfermos en Holanda, etcétera. Acaba en Inglaterra, donde va pasando de dueño en dueño. Los dueños acaban generalmente mal con sus matrimonios, arruinados, y este tipo de cosas, hasta que acaba pues en la familia Hope, que es un poco la que le da el nombre, ¿no? Acaba también siendo vendido a Evelyn Watts McLean, que era una mujer pues muy conocida de la época porque hacía fiestas, un poco snob, y bueno, ella decía que lo lucía en sus fiestas, decía que no pasaba nada, pero su niño pequeño pues muere en un accidente al salir de casa. Su marido, que la quería muchísimo, acaba enloqueciendo después de haber estado con otra y de tener un largo divorcio. Es decir, una serie de cosas que dan mucho que pensar, y que, por cierto, las revistas de la época, los periódicos de la época, aumentaron deliberadamente añadiendo víctimas que yo lo he comprobado que no existían. Es decir, hay una de cal y otra de arena. Hay curiosas, digamos que hechos fatídicos en algunas de las familias que tenían el Hope, y otros muchos que se le han sido adjudicados que en el libro demuestro pues que no eran ciertos, que la propia prensa pues lo aumentó mucho, ¿no? Hay otros más. El ópalo maldito de la corona española, por ejemplo, es otra joya que nos atañe muy de cerca, ¿no? Y es lo que llamaríamos un regalo envenenado, y además sería uno de esos en los que alguien habría puesto una maldición en él aposta. Y es que se dice que Alfonso XII, cuando era un mozo de buen ver, un muchacho, tuvo un affair con Virginia Oldoni, una mujer bellísima que ya era mayor pero aún conservaba buena parte de su belleza, la condesa de Castiglione, y ella incluso habría tenido esperanzas de haber accedido al trono de España. Sin embargo, Alfonso XII acabó casándose con María Mercedes de Orleans. Bien, pues esta mujer, la condesa de Castiglione, les habría hecho este regalo, un ópalo
para ella, para que lo pudiera llevar en la boda, pero lo habría cargado ella a conciencia de mala manera para que fuera un regalo mortal, ¿no? A partir de ahí se supone que fue el ópalo el que sería la causa de la muerte por tifus de María Mercedes de Orleans 5 meses después, 2 días después de su 18 cumpleaños. Luego sería su propia abuela, la reina María Cristina, la que moriría poco después, el 22 de agosto de ese mismo año. Después María del Pilar, la hermana de María de las Mercedes, también habría llevado el ópalo y habría muerto poco después. En fin, el propio Alfonso XII murió a los 28 años, muy muy joven. Se empeñó, dicen que harto de tanta tragedia, decidió llevar él mismo el anillo y que habría muerto poco después. Y bueno, al final acabó donado, dicen, a la Virgen de Atocha, dicen algunos, o a la Virgen de la Almudena. El caso es que algún espabilado se lo llevó y no sé si hizo bien, porque con este historial, la verdad es que nadie quisiera, creo yo, tener un ópalo, por muy bonito que sea, en casa. No, es terrible. Hay muchas joyas, precisamente, sí, con bueno, pero esta etiqueta de maldito. Y los joyeros tienen montones de anécdotas respecto a perlas, diamantes, etcétera, ¿no? Es uno de los objetos, el mundo de las gemas, más asociado a todo tipo de maldiciones, curiosamente. Bueno, yo creo que ha sido siempre una fuente de mucho deseo, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con energía, deseo, bueno, ahí hay que tener mucho cuidado. Esto me lleva también a pensar en algo que te escuché hace tiempo, porque hay pactos con el demonio para tener más éxito por parte de, sobre todo de, pues bueno, a lo mejor un escritor fracasado, un pintor, bueno, o quizás un efecto parecido al que un espejo nos puede causar. Una alteración en nuestra percepción del lugar o lugares en los que estamos, pero que un cuadro nos puede variar a la hora de interpretar dicha obra. Los cuadros o pinturas malditas a lo largo de la historia de los últimos años, aún más desde los trabajos de Jung o Freud, han formado parte de todo este tipo de objetos malditos, ¿no? Sí, los cuadros son ese tipo de objetos que acabo encontrándome con que hay montones de leyendas relacionados con algunos de ellos. Y bueno, es eso precisamente, ¿no? Parece que el cuadro en algunos casos es como una especie de ventana a otro lado, a otra realidad. Tenemos puesta nuestra pared y en esa pared del cuadro parece ser una ventana, una puerta a una cosa absolutamente diferente, ya sea una escena de caza, una escena de cualquier cosa, parece que estamos mirando a otro sitio. Y en algunos casos lo que estamos mirando pues puede llegar a ser muy inquietante. Y hay algunos cuadros que precisamente pues tienen fama precisamente de ser una ventana, ¿no? A algo que esconden detrás, aunque son objetos 2D, objetos dimensionales, parece que pueden dar a algo pues bastante más extraño. Yo creo que de entre los cuadros malditos, los más populares son los famosos cuadros de los niños llorones, ¿no? Que son esos cuadros que muestran pues a niños y a niñas, adolescentes, muy jóvenes, con un llanto pues que conmueve mucho, porque están llorando pero al mismo tiempo no están pataleando como haría un niño lleno de rabia, sino que están con una cara realmente triste, ¿no? Y realmente pues te llevan a la congoja más absoluta. Bueno, pues estos cuadros se pusieron de moda en 1960, 70, a los 80, se pusieron de moda en Holanda, en Alemania, en Inglaterra, aquí en España, las abuelas nuestras lo pueden recordar perfectamente, en Brasil, y empezaron a salir una serie de mitos en torno a ellos, pues realmente curiosos, ¿no? En los que se decía incluso pues que podían ser la causa de incendios en casas, en hogares. Esto generalmente ocurrió en Inglaterra, donde se vinculaba a determinados hechos. Los bomberos iban a determinados lugares, a determinadas casas en las que había ocurrido un incendio, y en medio de toda la devastación del incendio lo que se encontraban era un cuadro de estos, y generalmente a veces ellos dicen que en perfecto estado, habría que verlo, seguramente alguna cosa tendría, pero que se los encontraban allí prácticamente como la única cosa que se había salvado de la quema. Esto generó en Inglaterra pues todo un circo mediático tremendo, ¿no? Y de gente que decía yo dono mis cuadros, por favor que alguien se los lleve, porque además todo el mundo los había comprado, se habían hecho súper populares. Bueno, estos cuadros habrían sido pintados por un hombre que utilizaba un seudónimo, un pintor que utilizaba como seudónimo Giovanni Bragolin. Era un pintor italiano, nacido en Venecia en 1911 y muerto en Padua en 1981. Él se llamaba realmente Bruno Amadio. Esta es una de las cosas que seguí en mi investigación, porque ni siquiera parecía, quizá no fuera real, ¿no? El pintor. Sí, me encontré con que sí, con que uno podía encontrar una biografía
y este hombre que además había tonteado un poco en la Italia de Mussolini con la ideología fascista, era un poco pues afín al régimen, había sido un pintor de cierta categoría, en las academias de arte pues había tenido cierta raigambre, ¿no? Hay un cuadro, incluso encontré un cuadro de él que es La arquera, que aparece, es una mujer de estilo clásico, manejando un arco con toda la parafernalia para hacer un poco pues propaganda del régimen, ¿no? El poder femenino de la nueva Italia y este tipo de cosas, ¿no? La arquera. Bueno, pues este hombre existió. Después de la guerra, habría venido a Sevilla, después habría estado en Madrid, y a partir de ahí, pues él había pintado estos cuadros que él no quería pintarlos, pero tuvieron un éxito tal que, bueno, uno tiene que comer, y pintó cuadros pues por tubos, ¿no? Por decirlo así, de este tipo de niños. Otros autores luego le imitaron después, diferentes artistas, y Europa prácticamente quedó llena de estos cuadros que se reproducían de manera industrial y que prácticamente no había ninguna casa y estaban asociados a eso. Por un lado, a extraños fuegos que se producían por culpa del cuadro. En algunos casos, desde Brasil apareció una nueva variante del mito, y es que en determinado momento del año, si tú mirabas el cuadro, los ojos del cuadro del niño del cuadro, se convertían en los ojos del mismísimo diablo, y podías llegar a hacer un pacto con él. Bueno, cosas realmente increíbles. Sí. Yo he visto vídeos procedentes de Argentina, de Brasil, de Chile, en las que se decían cosas realmente aberrantes, que dabas la vuelta a uno de los cuadros y se convertía en un pez que devoraba al niño. Bueno, unas cosas realmente tremendas, ¿no? Se formó un mito en torno a ellos alucinante. Bueno, hemos hablado de chamanes, hemos hablado de objetos malditos. Esto casi se puede apreciar en una cultura tan compleja como la egipcia. En este programa tenemos una sección habitual sobre Egipto. Hoy, por ejemplo, empezábamos hablando de la piedra Rosetta en el programa. Tú, como investigador en este caso, y amante de esta cultura, aunas un poco de todo. Esto para dar vida a una de las obras más entretenidas que yo he podido leer. Magia en el Antiguo Egipto. De hecho, en Objetos Malditos hablas de arqueología maldita, como bien nos has mencionado hace un momento. Pero lo que yo destacaría de esta obra, Magia en el Antiguo Egipto, a la que he de decir a los oyentes, creo que ya lo he contado en alguna ocasión, me costó mi trabajo, pero después de media hora, 40 minutos de conversación con Javier y dejar que se comieran todos los aperitivos, me hizo una dedicatoria maravillosa que yo guardo con mucho cariño. Bueno, es una broma. Pero es verdad, ¿eh? Se me comieron los aperitivos. Bueno, es una obra que sobre todo lo que yo destacaría es que uno no se va a encontrar, bueno, sí se va a encontrar magia de algún tipo, ¿no? Pero lo que hay es una disertación perfecta para conocer el mundo egipcio desde el comienzo, para que uno no tenga que irse a una película o tenga un concepto raro, ¿no? O se tenga que ver 7 documentales. Creo que es un libro que, más allá del título, habla sobre Egipto. Sí, claro, es un tema además fascinante, que a mí me fascina desde que soy pequeño, ¿eh? Desde que tengo uso de razón, me iba a las enciclopedias y a buscar a Osiris, dios de los muertos tal, casado con Isis, y siempre llevaba otra cosa, Horus, etcétera. Lo cuento un poco en el libro, ¿no? Cómo esa fascinación comienza pues desde pequeño. Yo creo que nos fascina a todos. La egiptomanía es una palabra que describe la fascinación que ejerce esa cultura, que todas las culturas son fascinantes, porque la sumeria lo es, la hindú lo es, pero Egipto tiene un qué sé yo, un yo que sé que bueno, que a algunos nos mueve, ¿no? Y hay un montón de obras. Es tan fascinante Egipto que puedes encontrar, incluso para lectores no demasiado académicos, pues libros de historia de Egipto, en la que vas a conocer las vidas de los faraones, de las faraonas, de la sociedad, la vida cotidiana, de todo, batallas, etcétera, pues los típicos libros de divulgación histórica sobre sus monumentos, montones de misterios, etcétera. Pero estaba la religión, pero estaba ese aspecto, el mágico, que yo siempre veía que se tocaba de manera muy sucinta en ese resto de obras, y a mí me interesaba mucho. Me interesaba ponerme en la piel de un egipcio y saber qué le ocurría desde que nacía hasta que moría y qué pensaba, qué se le pasaba por la cabeza cuando miraba al sol, cuando miraba al Nilo y cuando escuchaba ruidos extraños en la noche que ocurría. Y me encuentro pues eso, con un pensamiento mágico riquísimo y con un montón de tradiciones de magia, de magos, una caterva de sacerdotes, dentro de los cuales algunos eran precisamente, unos de los más reputados eran los sacerdotes magos, los Geriebet, los sacerdotes lectores, por ejemplo, que intervenían y llevaban la magia al Estado, por decirlo así. Por ejemplo, si el faraón tenía un sueño, llamaba a sus Geriebet, que sacaban sus libros
para interpretar sueños, eran de los pocos que podían saber leer esos libros y interpretaban el sueño del faraón. No es nada baladí, porque a partir de esa interpretación el faraón tomaba decisiones, ¿no? El mundo de los sueños para ellos era un mundo mágico en el que se podían comunicar con los espíritus, y veo que esa magia, contemplo a lo largo del libro, lo expongo, esa magia está presente absolutamente en todo, en la creación del mundo, en el concepto religioso que tienen los egipcios y, por supuesto, cómo no, en la vida cotidiana que llevan. Hay magia prácticamente en cualquier cosa que se hace en Egipto. Pero Javier, aquí hay una cosa que me confunde, porque cuando estudias este tipo de cultura, de hecho, yo creo que venimos de ahí, ¿no? Lo explicas muy bien en el libro. Entre los egipcios y los romanos estamos hoy. Prácticamente lo podríamos decir así, por lo menos en esta zona que nos toca. Sí. Pero hay una sucesión de hechos importantes que se pierden por completo, a cero. O sea, yo hablaba al principio de la piedra Rosetta como ese diccionario, ¿no? Que de una vez dio a descifrar a este francés para que pudiera él asimilar los jeroglíficos, pero ¿por qué hay ciertas actitudes que no sabemos cómo hacían ciertas cosas? ¿Nos las tenemos que imaginar o somos incapaces de encontrar esa solución? ¿Por qué crees que se da este hecho? Hombre, fíjate que es una civilización que perdura en el tiempo durante miles de años. Es decir, con sus cambios, mantiene evidentemente una cohesión, que es lo que lo hace una cultura uniforme, por decirlo así, sufriendo montones de cambios. Está prácticamente... La mayoría de sus edificios están bajo la arena. En el propio El Cairo, debajo del Cairo, si pudiéramos ahondar debajo de las casas actuales, el Cairo es enorme. Encontraríamos pues auténticas maravillas. Tenemos algunos textos, pero muy pocos. Es decir, lo que estamos encontrando es apenas un 10%. Lo que sale de la superficie es muy, muy poco y aún así es mucho. Pero no tanto como para cubrir un tiempo tan grande ni para poder cubrir todos los detalles de una civilización tan fascinante. A partir de ahí, los egiptólogos tienen que hilar muy fino y con lo poco que tienen, tratar de darnos una visión de cómo era aquello, ¿no? Pero es que lo que te digo, estamos continuamente encontrando cosas en Egipto porque la gran mayoría está perdido en las arenas del desierto y de vez en cuando, casualmente, pues te encuentras con algo. O te vas a Saqqara, que durante un tiempo no pueden excavar, excavan en otro momento y empiezan a aparecer allí cosas impresionantes. No hay mes en el que yo prácticamente lo suelo poner en mi muro cuando hay un descubrimiento, sí, pues veo. No hay prácticamente mes en el que no estén descubriendo algo. Es absolutamente impresionante y tenemos que tener en cuenta eso, que apenas es un porcentaje mínimo de lo que hay debajo del suelo. Los libros también, los papiros que tenemos también, son los que han llegado hasta nosotros. ¿Cuántos no estarán perdidos, ¿no? Y a lo mejor los encontramos o no, o están perdidos definitivamente, pero desde luego eso lo hace todavía más fascinante, porque hay tanto por encontrar, tanto por buscar, que desde luego merece la pena andar ahí como una rata buscando, ¿no? en los agujeros que nos deja la arena. Yo creo que tú, como investigador, nos puedes aclarar un poco más. A mí hay una cosa, es que vuelvo al cine y a la televisión, se basan siempre en cosas muy concretas. Pero claro. ¿Qué pasaba con el trabajador? Porque yo, por la sección que tenemos, que nos hace nuestro compañero Donato Fernández, que es otro egiptólogo aficionado total, él me cuenta cosas que yo alucino, pues de un trabajador, tenían sus convenios, qué pasaba cuando se moría el gato y tenían días libres, bueno, una serie de cosas que cuando uno lo estudia dice, bueno, esto es increíble, esto es alucinante, o sea, había quizás un respeto por el trabajador que no tenemos a día de hoy. O que al menos pensábamos que no existía, sí. ¿no? Porque la primera idea que teníamos, que fue la que nos dejaron algunos visitantes griegos, era que las pirámides habían sido hechas con esclavos, ¿no? Y siempre hemos tenido esa idea, y es lo que vemos en las películas. Millares de esclavos, toda la tierra de Egipto esclavizada al servicio del faraón, y no, al contrario, eran pues gente que se dedicaba sobre todo a la agricultura durante la crecida del Nilo, pues se dedicaban a sus labores agrícolas y cuando tenían que esperar a que germinara el trabajo, etcétera, almacenar, etcétera, se ponían a hacer otras cosas, ¿no? Desde arreglar los canales, etcétera, y también se podían hacer construcciones. Y había artesanos, en gremios de artesanos absolutamente geniales que estaban perfectamente organizados. Tenemos ostracas, que son pequeños trozos de caliza en los que los propios obreros pues escribían sus cosas, las rivalidades que tenían entre sí. Y por ejemplo, pues podemos ver
que había pues en los constructores de las pirámides gremios que estaban compitiendo los unos con los otros, los unos llaman borrachos a los otros y cosas por el estilo, cosas realmente pues curiosas, ¿no?, que pueden darse ahora mismo en cualquier obra. Conocemos efectivamente cómo se les pagaba en cebada, en cerveza, etcétera, cómo tenían también una por decirlo así, una seguridad social. De hecho, tenemos relatos incluso, claro, tumbas, por ejemplo, de artesanos en los que en la propia pared de la tumba el propio artesano ha puesto cómo sufrió un accidente y enseguida le sacaron de allí, fue atendido, una pierna se le rompió, se le cuidó, se le atendió perfectamente por parte de los médicos que andaban por allí, etcétera. Es decir, la vida cotidiana, efectivamente. Quería comentar, una de las primeras huelgas que conocemos es en Egipto. Sí. Es la primera conocida, de hecho, efectivamente. Sí. Qué bueno, es que es tremendo, es tremendo. ¿Cómo fue? Sí, pues precisamente porque empezaron a llegar tarde los salarios claro, que consistían en comida, no eran dinero, evidentemente. Sí. Esto ocurrió en tiempos de Ramsés IV, que es pues el hombre que además se aparece en mi libro como protagonista de una conjura, la conjura del harén. Y bueno, pues ahí está precisamente en una ciudad que era totalmente de artesanos, una ciudad que estaba escondida, o pretendió en su momento al principio estar escondida en el Valle de los Reyes. Allí estaban los artesanos con sus familias viviendo en una comunidad inmensa en la que, bueno, pues trabajaban en construir las tumbas de los reyes, ¿no? De los faraones, y pues esta gente vivía allí trabajando en eso, y tenemos muchas detalles de su vida cotidiana precisamente porque hay en esa ciudad, que ahora mismo está perfectamente a la vista y se puede visitar, pues aparecen ostracas en las que se describe prácticamente de todo, sus enfermedades, sus rivalidades, la existencia, por ejemplo, de un pájaro de cuenta que era un bandido que violaba y robaba por allí, y bueno, era para hacer una novela absolutamente con su vida, un tipo terrible y cosas por el estilo. Es decir, conocemos detalles impresionantes, y efectivamente esa primera huelga pues se dio porque no llegaban los salarios y la gente empezaba a tener hambre, y esa es la primera huelga conocida de la historia y una de las crisis a las que tuvo que enfrentarse el faraón en su momento. ¿Y se les pagó? Sí, lo consiguieron. Tuvieron sus dificultades, porque les prometieron una y otra vez que no, y al final tuvieron que volver a la huelga más de una vez hasta que por fin consiguieron llegar los alimentos. Es destacable porque es importante decirlo, más allá del propio título en sí del libro, que esa es la magia de esa cultura, ¿no? Es alucinante. Perdona, te he dicho antes que Ramsés IV y no, es Ramsés III, que me acabo de... Es Ramsés III, cuidado. Sí. Ramsés III, nos decía Javier. Vale, te quería decir porque para toda esta cultura nos tiene mucho que enseñar. ¿Tú crees que es cierto esto? Hace poco estuvo Rafa Fernández allí, estuvieron 10-12 días, y me contaba, así en petit comité, también lo hicimos, ¿no?, en el programa, pero luego a nivel personal siempre uno se explaya un poco más. Él pudo sentir, y es la segunda vez que va, ese estado de algarabía interior, quizás cuando uno está en la Gran Pirámide, o está en algún templo o demás, que hay una carga energética muy fuerte que uno puede sentirse muy muy bien o puede sentirse muy muy mal. ¿Eso tú lo has sentido cuando has estado allí? Pues la verdad es que uno tiene emociones, tiene sensaciones. No puede uno determinar si esa cosa es objetiva o subjetiva, ¿no? Pero desde luego las sensaciones están ahí, y resulta curioso a menudo cuando contrastas con otros compañeros que, bueno, han percibido las mismas cosas, ¿no? Por ejemplo, delante de la famosa estatua de la diosa Sekhmet, caramba, cuando entras en ese santuario parece que la diosa tiembla, vibra y se mueve. Wow. Eso yo lo he podido percibir, y evidentemente sé que no se movía porque físicamente era imposible. Es un pedazo de estatua sólida, muy sólida, puesta allí sobre su dosel y no se, sobre su piedra base, y no se mueve, evidentemente. Pero es la sensación. Algo, yo no sé hasta qué punto ellos no tenían conocimiento con la geometría, con la arquitectura, para producir determinados estados anímicos y jugar un poco con eso para hacerte ver o sentir cosas que, bueno, que realmente, pues eso, son cosas subjetivas, pero que luego lo curioso es eso, que lo comentas con el otro y acabas diciendo, oye, es que parece que se movía, ¿verdad? Sí, es que estaba temblando. Y, caray, y entras y estás contando las mismas cosas. Curiosamente también cuando entras en la Gran Pirámide, y como no, la experiencia de meterte dentro del sarcófago,
y es irresistible, allá vas tú, te metes dentro y bueno, yo soy una persona de cierta altura y que ves que esto parece que lo han hecho para mí, pero curiosamente luego hablas con otra persona más bajita y dice dices, lo mismo. no, yo estaba encajonado. Qué curioso. Todo el mundo tiene la misma sensación, ¿no? Independientemente de la altura que tiene, la sensación de que aquello se cierra y te viene justo a la medida, a la perfección, que es más o menos incluso lo que se dice en el mito de Osiris, ¿no? Uh-huh. Que su hermano, el dios Set, le hizo un cajón, un sarcófago, que era exactamente a su medida, tocaba con la cabeza por un lado, tocaba con los pies con el otro. Esa es la sensación que tienes tú ahí en ese sarcófago. Y no es real, porque evidentemente si tú mides el sarcófago, ni yo con esa altura que tengo un poco por encima de la media, no, aquello es mucho más grande. Son sensaciones, evidentemente, pero lo curioso es que luego comparándolas con la gente, pues son vivencias pues muy parecidas. La verdad es que es toda una experiencia. En algunos lugares las emociones son muy intensas. Yo no sabría decir si es porque precisamente es una cultura que te fascina y ya vas predispuesto a que aquello todo te maraville, pero desde luego es un mar de sensaciones y de ideas de todo tipo que te vienen a la cabeza. Supongo que también es un poco la sensibilidad con la que vayas allí. No es lo mismo ir con la mente del turista que va a ver Egipto como el que mañana se va a Roma, que aquel que va con las expectativas, ¿no? De sentir un poco lo que queda allí de esa cultura fascinante. Bueno, yo te puedo decir que las expectativas pueden ser las que sean, pero cuando una persona de tus estudios, sobre todo tú que estás preparado para comprender ciertas cosas y que no te parezca todo simplemente, eso es mágico. No, eso tiene que tener una explicación. Líneas telúricas, carga de energía, luego tú lo has dicho muy bien, geometría de la construcción, de tal manera que eso, de alguna manera, yo tampoco creo que sea una tumba, yo creo que es un acceso a otro sitio, es como liberar la mente, porque lo que no es normal es que yo ya he escuchado esta versión de 5 o 6 personas que han estado allí, cada uno con sus estudios distintos y sus carreras, y todos decís lo mismo. O sea, eso no puede ser mentira, y no puede ser solo una percepción, con lo cual tiene que ser así. Que sea un estado previo a, como pensaban los egipcios, no lo sé. Pero bueno, llevamos 1 horita y 5 minutos. Vamos a ir terminando, y le vamos a dar a Javier 2-3 minutos para que él nos diga lo que él quiera sobre Egipto. Para ti, ¿qué destacarías de tu libro Magia en el Antiguo Egipto para que el oyente diga, no me lo puedo perder, lo quiero leerlo? Pues digamos que la conexión con el pasado. Pensar que esa civilización que parece perdida en el tiempo y en el espacio no lo está tanto. Que incluso hay algunos nombres nuestros que son egipcios, ya que no se llevan, por ejemplo, como Onofre, es un nombre egipcio que se ha llevado aquí, ¿sí? O Isidoro lleva el nombre de Isis, Isidro, etcétera. Cosas como el mal de ojo las encontramos allí, Edith de Banté, el ojo malo, justamente bajorrelieves en los que se hace el símbolo de la figa, ahí están, ¿no? Y esos ritos en los que se cree que el ojo malo puede acabar con el ganado y puede acabar con las criaturas, el mundo de los sueños, los libros de sueños que ahora encontramos en cualquier librería, los inventaron ellos, los oráculos, montones de cosas, las maldiciones, las muñecas vudú, que pensamos que es algo del Caribe y que son pues prácticamente de esa religión afroamerindia que es el vudú, ¿no? Esa mezcla de componentes tanto blancos como americanos como negros, ¿no? Que trajeron los yoruba. No. Están allí. Hay figuras de cera, de arcilla, de otros materiales que están allí, eran utilizados para atacar a los enemigos de Egipto como si fueran muñecas de vudú, ¿no? Montones de cosas que nos van a sorprender porque encontramos una conexión con el pasado que nos hace pensar que ese mundo no está tan muerto, que lo llevamos nosotros incorporados, que esa conexión con el tiempo de Egipto está ahí y es súper curiosa y nos trae un montón de magia. Es un viaje evocador y un viaje mágico en el que descubrimos cómo montones de tradiciones nuestras tienen allí, por decirlo así, su patria. Bueno, mejor no se puede decir, quizás más alto, pero no más claro. Bueno, pues Javier, vamos terminando. ¿Qué tienes pensado? Porque sé que andas por ahí con un par de trabajos, estás ahí liadito con unos artículos. Danos algo por anticipado. Ahí ando con un par de libros. Uno de ellos tiene que ver con el tema de vampiros, esa obra de la que comentábamos antes, con uno de los aspectos del vampirismo menos tratado. A mí me gusta siempre irme a aquellos temas que por la razón que sea no se ha profundizado en ellos, y a mí me gusta tirar por ahí y te encuentras cosas realmente interesantes. Bueno, pues uno de estos trabajos va precisamente por uno de los lados menos conocidos del vampirismo, ¿no?
Y bueno, espero acabarlo prontito. Y hay otro que tiene que ver mucho también con el pensamiento mágico, que a mí me encanta desgranar, como la magia que se practicaba en Egipto. Bueno, pues otro parecido a ese en otra cultura también fascinante. Ando ahí liado con esas dos cosas, con esos dos trabajos y bueno, pues ahí intensamente trabajando y duro con ellos. Pues nada más que añadir, darte las gracias, desearte lo primero, que descanses, que es muy importante porque sé que estás, sí, estás a mil cosas, sé que vas cuando puedes también a tiempo de hadas y cuando no estás por teléfono, estás a tus cosas, a tus clases, a tus libros, a tus conjuros, a tus plantas, que hay que decir que Javier le gusta mucho jugar con las plantas, cuidado, que sabe mucho, ¿eh? Un día nos hablará de eso en un futuro. Bueno, Javier, felices vacaciones, lo dicho, que descanses mucho, que resetes, que tus energías se renueven y bueno, y si los problemas de salud que haya, que todo se solucione, que ahora llega la época hasta estival, hay que descansar y si tienes oportunidad de viajar, pues mira, mejor. Procuraremos, siempre aprovecho por supuesto para viajar, que yo creo que es una de las formas de... Es como leer con todos los sentidos, magia. Leer piedra, leer aromas, leer eso es una cosa que me encanta. Y bueno, pues agradecerte a ti el poder haber compartido estos minutos de radio y por supuesto pues a los oyentes decirles justamente eso, que disfruten del verano, que disfruten cada día, ¿no? Que disfruten de esa magia que está en todas partes. Bueno, amigos, como habéis visto, hemos dado un breve repaso, porque Javier tiene muchísimos trabajos, muchísimos conocimientos, pero bueno, yo quería tratar un poquito esas últimas obras suyas. Muchísimas gracias, Javier Arries, muy buenas noches. A vosotros.